Hace 200 años, en febrero, fallecía en Vitoria, su ciudad, la que él hizo precisamente, el arquitecto Justo Antonio de Olaguíbel, autor, entre otras muchas obras, de estos arquillos. Y para conmemorar este bicentenario y difundir la figura de este ilustre VTV, el Ayuntamiento ha puesto en marcha durante todo este 2018 varias acciones en torno a la figura de Justo Antonio de Olaguíbel. Una de ellas, la publicación de este cuaderno didáctico, Justo Antonio de Olaguíbel, una forma divertida de conocer su obra. Y vamos a hablar efectivamente con el responsable de su diseño, Vicente Perales. Muy buenas. Hola, buenas. Aquí tenemos el libro entre las manos, la publicación, el cuaderno didáctico que presentabais, como comentábamos la semana pasada, junto a la concejala de urbanismo, Itziar Gonzalo, y también el arquitecto Ramón Ruiz Cuevas os acompañaba. Y bueno, y estabas tú al frente porque ha sido, bueno, pues un poco el padre de esta obra, ¿no? De Justo Antonio de Olaguíbel, una forma divertida de conocer su obra. ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntanos, Vicente. Bueno, esto nació con la idea de que fuera uno de los elementos de la conmemoración del 200 aniversario del fallecimiento. Dentro de las cosas que había, tanto de publicaciones como de actividades, se planteó la posibilidad de hacer un cuaderno para que los chavales y las niñas pudieran tener un criterio un poco más, con un conocimiento un poco mayor de la figura de Olaguíbel. Esto empezó como unas láminas muy sencillas, se fue enredando porque fuimos descubriendo, bueno, yo fui descubriendo que la figura de Olaguíbel era mucho más compleja y tenía más datos, y de ahí ha surgido. De hecho, eso es lo que dices, la idea es acercar la figura y la obra del maestro Olaguíbel, del que muchos igual conocen solo los peques, pues que hay una calle o que hay un ambulatorio, pero bueno, este hombre era alguien que hizo mucho por su ciudad, otro VTV ilustre que hizo mucho por Vitoria. Entonces, de momento, 5.000 ejemplares de tirada que habéis sacado es un poco de cara a los escolares de sexto de primaria, creo que está enfocado, y también para los centros socioculturales de mayores, un poco también para que los mayores recuerden la obra de este maestro. Eso es, inicialmente se pensó en los chavales, pero es verdad que hay la gente mayor que ya conoce a Olaguíbel, aunque fuera solamente por la referencia de la plaza o los arquillos, pudiera también tener un elemento de entretenimiento y de conocimiento de otras cosas que posiblemente no supiera que había hecho. Y como dices, te metiste en harina, empezaste a averiguar sobre la historia de Olaguíbel y fuiste descubriendo pues obras que igual no son tan reconocidas como las que a primera vista, bueno, nos contemplan, de hecho, aquí detrás los mismos arquillos, la Plaza España, y de ahí hilaste cómo convertirlo en pasatiempos, porque estamos hablando de una publicación que la tenemos aquí entre las manos y que, como pueden ver, bueno, pues está este típico pasatiempo de unir puntos y ver con qué te encuentras, otros en forma de puzzle, diferentes pasatiempos que se han ido ocurriendo, cómo ha sido la forma de aunar, estas son las diferencias, de aunar eso, la historia y la obra de este hombre, transformándolo en algo didáctico de esta manera. Pues en realidad más complejo de lo que en un principio podía pensar. Como os comentaba antes, la idea original fue mucho más sencilla. Lo que pasa es que se prestaba mucho a ello el que fuera un hombre que, por ejemplo, se hubiera encargado del alcantarillado de la ciudad, del adoquinamiento, de la traída de aguas y su salubridad, de hacer las vías de comunicación de Vitoria, tanto con el norte para que llegara la comunicación al mar, como con el sur para que llegara a La Rioja, incluso de hacer el trazado, aunque tuviera una opinión similar a la de su amigo, por cierto, Félix Samaniego, hacer un trazado por el puerto de Herrera que volviera otra vez a comunicar La Rioja con Vitoria. En fin, fue un hombre mucho más complejo y eso permitió que se pudiera hacer una obra mucho más compleja y además que se pudiera hacer una serie de pasatiempos y demás mucho más completos. O sea, que ahora ya te has convertido en un auténtico experto de la vida y obra Justo Antonio de Olaguíbel. Para nada, lo que sí que tuve es un excelente asesor, que por eso es una persona que vino después a la rueda de prensa, que es Ramón Ruiz Cuevas, que es el que me indicó todos estos datos. Él sí que es, aparte de un arquitecto, un entusiasta de la figura de Olaguíbel, y él sí que me marcó un poco, pues bueno, criterios, opiniones, datos que se podían meter, y eso pues evidentemente me ayudó bastante, hablando evidentemente con un profesional del tema que sí que sabe de lo que habla. Yo tengo otro tipo de profesión y esto me ha venido un poco, me ha encantado, pero me ha venido un poco al margen, claro. Tú has colaborado en lo que sabes hacer, en diseñarlo, Sí, eso, en la publicación. Es la creación completa del trabajo, pero a nivel de lo que yo sé. A ver, sí que es cierto que he escrito los textos y la documentación y todo esto, pero basándome un poco en la información de gente pues como Micaela Portilla, que tiene libros en los que habla de la figura, tanto a la hora de hacer
hacer el Camino de Santiago, que pasaba por las Conchas de Aro y que Olaguibel estuvo ahí haciendo el trazado previamente, como con las obras de aquí de Vitoria o de la provincia, incluso de Guipúzcoa, de Vizcaya, que también hizo trabajos. Lo dicho, con una persona que me asesoraba y que me daba los datos fiables. Obras de este hombre son, ya hemos mencionado los Arquillos en la Plaza Nueva, pero también la Casa del Santo, que está en Armentia, donde nació San Prudencio, las torres de diferentes iglesias de Álava, y luego, bueno, la Plaza Nueva, por ejemplo, la Plaza España, que fue la primera obra que se levantó fuera de las murallas de la ciudad. Se declaró luego en 1894 el Monumento Histórico Artístico. Este tipo de curiosidades, por ejemplo, también las podemos encontrar, o aparte de un mero pasatiempo, también vamos a ir conociendo, pues claro, estos datos, ¿no?, históricos y peculiares de Olaguibel. Bueno, lo que se pretende con los pasatiempos es que cada uno esté vinculado o a un tipo de obras que hacía o a un aspecto de su vida. Ajá. Por ejemplo, un laberinto por el casco viejo significa... Vamos a buscarlo. ¿Dónde está ese laberinto? A ver. El laberinto que está... Vamos a buscar justo el laberinto, es algo aquí que es en forma de almendra, claro. El laberinto que nos permite explicar que Olaguibel estuvo estudiando en Escoriaza Esquivel, que era la Academia de Dibujo. Sí, que luego dirigió, ¿no? Más tarde. Que luego dirigió. Entonces, bueno, esto como pasatiempo está muy bien, pero a la vez hace que en la página siguiente podamos dar una explicación de cuál fue el trabajo de Olaguibel en la Academia de Dibujo, primero como alumno, después como profesor y como director. Ajá. Entonces, sí. Esa es la idea, que cada obra tenga, o cada aspecto de su vida tenga un vínculo con un pasatiempo distinto. Fue divertido. La sopa de letras que vemos aquí al lado y que nos hace localizar ríos que atraviesan Vitoria-Gasteiz, ¿qué tiene que ver con la obra de Olaguibel, los ríos de la ciudad? Pues precisamente tiene que ver en que Olaguibel fue una persona que se encargó de la canalización de los ríos, del mantenimiento del agua, del mantenimiento de las fuentes, de que fueran sana el agua que estaba corriendo por la ciudad, y de que todas esas obras se pudieran hacer con un coste relativamente no muy amplio, que es lo que en un momento, y perdona, explica con sus propias letras, que está aquí en un texto que él presenta al ayuntamiento. Esto es letra suya y esto es un texto que él presenta al ayuntamiento, en el que da todas las pautas para hacer ese tipo de obras, tanto de recogida de aguas como de adoquinamiento de la ciudad. O sea que vamos, documentación a tutiplén, Vicente, vemos aquí, ¿no? Afortunadamente tenemos también un archivo que nos permite tener esta documentación muy al día y muy bien documentada. Y como dices, pues aparte de un estupendo libro de pasatiempos, como hay tantos y que gustan tanto, además en la parte de atrás pues tenemos la solución a cada uno, que aparte de saciar nuestra afán de dar con el pasatiempo en sí, nos explica a qué viene y en qué está relacionado ese mero pasatiempo con la figura de Olaguibel. Bueno, supongo que ha sido entretenido, ¿no?, de hacer, aparte lo entretenido que va a ser completar el cuadernillo, para ti como autor del libro también lo ha sido. Mucho, ha sido muy entretenido. En algunos momentos un poco obsesivo, pero muy entretenido. Y además, bueno, te permite ver sitios por ahí que no conocías y que justo por la excusa de ir a ver, por ejemplo, el Ayuntamiento de Orendain en Guipúzcoa, pues bueno, te das un paseo por la zona y ves un ayuntamiento que en su día construyó Olaguibel. ¿Y alguna anécdota en cuanto al libro que te haya costado más, no sé, algún pasatiempo que se te haya resistido más elaborar y que, aunque luego quizás sean los más fáciles luego de hacer, pero que hay que saber cómo plantear el enigma? Bueno, más que eso, el problema es casar los pasatiempos de forma que tanto la gente que quiera hacerlos en euskera como la que lo quiera hacer en castellano lo pueda hacer sin ningún problema. Entonces yo creo que lo hemos conseguido y que al final ha salido un trabajo que puede valer para personas que trabajen en los dos idiomas. Sí, porque evidentemente está editado en ambos lenguajes, en una forma divertida de conocer su obra, y aquí vemos Arelana ezagutzeko modu dibertigarria. Bueno, pues está ya a su disposición esa primera tirada, de momento enfocada para los peques y los mayores, que podrán disfrutar de los pasatiempos y conocer todavía más a este hombre, pues en este bicentenario de su fallecimiento, conmemorando un poco pues la vida y obra, más que merecido esta conmemoración, porque hizo mucho por nuestra ciudad y alrededores. Vamos, no se quedó solo en Vitoria su obra. Vamos. Eso es, yo creo que lo merece. Pues muchas gracias, Vicente, por habernoslo explicado de mano de su autor, que mejor. Así que ustedes ahora, bueno, pues si les apetece conocer más a Olaguibel, tienen una forma súper didáctica de hacerlo, y además así de
que los peques sobre todo conozcan la historia de Álava y Vitoria de la mano de los que la fueron haciendo con sus propias manos, como fue este gran arquitecto. Gracias, Vicente, y nada, seguimos vitorianeando nosotros. Gracias a vosotras.